Carl Jung, considerado el padre de la psicología analítica, nos legó un poderoso testimonio sobre la interconexión entre el inconsciente, la psique y las relaciones humanas. Nos invita a considerar que, si alguna vez te has cuestionado si alguien piensa en ti, aunque no se comunique de forma expresa, la respuesta no se halla únicamente en lo que se dice o se hace a simple vista, sino en el vasto universo del inconsciente colectivo, en sus arquetipos y en la sincronía. Jung explicó que las relaciones no son meras casualidades. Cada individuo que cruza nuestro camino tiene un propósito, una lección y una energía que se vincula con la nuestra en niveles que no siempre logramos comprender de inmediato. Aunque el contacto físico o verbal se haya perdido, nuestra mente continúa operando en un plano más profundo, forjando lazos invisibles que pueden manifestarse de maneras insospechadas. Quizás has experimentado ese instante en el que, sin querer, un pensamiento repetitivo acerca de alguien del pasado irrumpe en tu conciencia, como si una fuerza externa hiciera emerger su imagen. Para Jung, a esto lo denominó sincronía, un fenómeno en el que sucesos aparentemente desvinculados se enlazan a un nivel más profundo. Si te ha sucedido, es posible que esa persona también te tenga presente, aun cuando no haya motivos aparentes para ello. El inconsciente humano es un territorio inmenso, repleto de símbolos, emociones reprimidas y recuerdos que no siempre ocupan el primer plano de nuestra conciencia. Aunque decidamos, de manera consciente, distanciarnos de alguien, la psique puede seguir procesando esa conexión en niveles que trascienden la racionalidad. Según Jung, las relaciones que han dejado una impronta emocional significativa generan vínculos que no desaparecen simplemente por cesar la comunicación. Piensa en cuántas ocasiones has sentido una presencia inexplicable o revivido un recuerdo sin razón alguna. Es como si algo en tu interior siguiera atado a esa persona, manteniendo una danza silenciosa de energías entrelazadas. Jung nos diría que nuestras emociones y pensamientos no actúan de forma aislada, sino que son partes integrantes de un entramado mayor, una red de significados que se extiende más allá de lo que la lógica puede explicar. A veces, cuando alguien piensa en nosotros con intensidad, su energía se cuela en nuestra conciencia sin que nos demos cuenta, manifestándose en un cambio súbito de ánimo, una nostalgia inexplicable, o incluso en el impulso de revisar su perfil en redes sociales sin motivo aparente. No se trata de una coincidencia, sino de una conexión energética que se expresa de formas que la mente racional resulta incapaz de descifrar plenamente. Además, Jung abordó el tema de los arquetipos, esos patrones universales presentes en el inconsciente colectivo que se activan en nuestras relaciones. Uno de ellos es el del amante perdido, esa fuerza que nos impulsa a rememorar, idealizar y revivir mentalmente lo que una vez compartimos con alguien. Si esa persona tuvo un impacto profundo en tu vida, su recuerdo no es meramente una memoria. Es una energía viva que puede persistir sin importar cuánto tiempo transcurra. ¿Cómo saber si alguien realmente piensa en ti aunque no se comunique? Jung aconsejaría que no busquemos respuestas en lo superficial, sino en el simbolismo. Las señales pueden manifestarse a través de sueños recurrentes, pensamientos espontáneos o encuentros fortuitos con situaciones que evocan a esa persona. La clave reside en la intensidad de la emoción que sientes. Si al pensar en ella experimentas un fuerte impacto emocional, es muy probable que exista una conexión activa en ambos sentidos. El inconsciente no olvida. Aunque intentemos conscientemente soltar a alguien, partes profundas de nosotros mantienen retazos de esa unión. Del mismo modo, la otra persona podría no expresarse verbalmente, pero eso no significa que haya eliminado por completo la conexión compartida. Muchas veces el silencio es la forma en que la mente procesa asuntos pendientes, ya que las emociones reprimidas buscan inevitablemente su forma de manifestación, aun cuando su dueño intente ignorarlas. Asimismo, cuando pensamos intensamente en alguien, nuestra mente y energía pueden influir en la de esa persona, incluso a distancia. Jung hablaba de la interconexión de los seres humanos a través del inconsciente colectivo, un concepto que la ciencia moderna aún no logra explicar por completo, pero que se confirma en numerosas experiencias personales. Quizás te ha ocurrido que, tras rememorar a alguien con fuerza,
esa persona acaba contactándote o aparece de alguna manera en tu vida. No es casualidad, sino la manifestación de un vínculo que persiste en el nivel inconsciente, como si la energía que dirigimos creara un puente invisible que trasciende el tiempo y la distancia. Jung nos enseñó que la mente posee un poder mucho mayor del que imaginamos. No estamos aislados, sino conectados en un entramado invisible de pensamientos y recuerdos que nos une, incluso cuando la realidad tangible parece contradecirlo. Si sientes que alguien sigue presente en tu vida, aunque no se comunique, es porque esa conexión se mantiene. Puede que no se exprese en palabras, pero su inconsciente sigue enviando señales. La pregunta entonces es, ¿qué harás con ese vínculo? ¿Lo nutrirás o lo dejarás ir? Al final, no se trata solo de si otra persona piensa en ti, sino de la decisión que tomes respecto a esa energía y a ese lazo que persiste en el plano invisible de la psique. Jung afirmaba que el inconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, entre lo tangible y lo simbólico. Por ello, cuando alguien te piensa intensamente, su energía se proyecta hacia ti como un mensaje en una frecuencia que tu mente racional no capta, pero que tu intuición sí percibe. No es cuestión de magia ni de telepatía esotérica, sino de una conexión que va más allá del lenguaje, y se materializa en señales sutiles que, al interpretarlas, te brindarán las respuestas que buscas. Quizás hayas sentido una inquietud sin motivo, como si el ambiente hubiera cambiado de forma imperceptible, o la sensación de ser observado aún en soledad, o que de repente una canción, un aroma o un recuerdo específico te asaltara sin explicación. Esas pequeñas señales pueden ser indicios de que el pensamiento de otra persona se está haciendo presente. Pero la cuestión fundamental no es si te recuerdan, sino qué significa esa conexión y por qué sigue ejerciendo influencia en tu vida. Jung enseñó que nuestras relaciones actúan como espejos, reflejando aspectos de nuestra propia psique que a menudo preferimos ignorar. Si hay alguien a quien no puedes sacar de tu mente, es posible que esa persona simbolice algo más profundo en ti. Puede representar un fragmento de tu pasado sin cerrar, un deseo reprimido o incluso una proyección de una parte tuya que aún no has sabido integrar. El inconsciente no deja cabos sueltos. Todo lo que permanece en tu mente tiene un propósito, y no es casualidad que algunas personas dejen huellas más intensas que otras. Si esa persona sigue apareciendo en tus pensamientos, pregúntate qué parte de ti intenta manifestarse a través de ella. A menudo, cuando creemos extrañar a alguien, en realidad lo que anhelamos es recuperar la versión de nosotros mismos que existía cuando esa persona formaba parte de nuestra vida. Es importante comprender que, en ocasiones, el pensamiento constante sobre alguien no implica necesariamente que esa persona te extrañe, sino que encarna aspectos de ti mismo que aún están por sanar o integrar. Puede que esa persona experimente sentimientos de culpa, arrepentimiento o miedo al enfrentarse a sus propios pensamientos. En estos casos, la conexión persiste sin que necesariamente deba traducirse en una reconciliación o reencuentro. Jung hablaba también del proceso de individuación, ese camino interior en el que vamos integrando nuestras sombras, deseos y conflictos. Muchas veces, las relaciones que más nos marcan son aquellas que nos obligan a reconocer facetas desconocidas de nosotros mismos. Es posible que esa persona siga en tu mente porque, de alguna manera, fue parte de su propio viaje de autoconocimiento. El alma reconoce sus lazos más allá del tiempo y el espacio. Aunque la persona no se comunique contigo, en lo más profundo su inconsciente continúa dialogando con el tuyo, no mediante palabras o gestos visibles, sino en un nivel que trasciende lo perceptible. Sin embargo, lo crucial no es simplemente detectar si alguien piensa en ti, sino decidir qué hacer con esa conexión. Saber que la otra persona te tiene presente no cambia nada si no decides cómo responder a esa energía. ¿La alimentarás o la dejarás desvanecerse? ¿Es un lazo que necesitas mantener o simplemente una señal de que debes cerrar un ciclo? La verdadera respuesta está en ti. Pues lo importante no es únicamente si otro piensa en ti, sino cómo decides trabajar con ese vínculo en tu crecimiento personal. Jung sostenía que el inconsciente opera a través de símbolos y significados ocultos. Nuestra labor no es solo recibir las señales, sino interpretarlas.
Si alguien aparece repetidamente en tu mente de forma inesperada, no es fruto del azar, sino el testimonio de que hay asuntos emocionales por resolver. Tal vez notes pequeños instantes en los que, en medio de tus actividades cotidianas, su imagen surge repentinamente, o su nombre se desliza de forma insospechada, o alguna canción compartida resuena en el momento justo. Esto se conoce como sincronicidad, un fenómeno en el que el mundo exterior se alinea misteriosamente con tu estado interno, desafiando la lógica. Si estos eventos se repiten, es señal de una energía en movimiento, de un lazo que aún no se ha desvanecido por completo. Un aspecto aún más intrigante es el de la proyección, mecanismo mediante el cual atribuimos a otros aspectos de nuestra propia psique que aún no hemos integrado. Es decir, si alguien ocupa tu mente de manera persistente, puede que esa persona esté reflejando en ti aquello que no has trabajado, ya sea una cualidad que deseas recuperar o un sentimiento que aún espera ser expresado plenamente. En ocasiones, lo que interpretas como el pensamiento del otro hacia ti es, en realidad, tu inconsciente reclamando atención sobre algo fundamental. Por ello, la interrogante real no es solo si alguien piensa en ti, sino qué significa esa conexión en tu propio camino hacia el crecimiento. Ningún pensamiento ni sentimiento en la psique es fortuito. Si una imagen o idea sobre alguien persiste, tiene un motivo, y una vez que descubres cuál es, podrás liberar esa energía y retomar el control de tu vida. El inconsciente humano conserva vivencias significativas incluso cuando la realidad empuja a la vida en direcciones opuestas. Si una persona sigue regresando en tu mente sin motivo aparente, es porque hay asuntos inconclusos en ese vínculo. Pero lo que más enseñaba Jung era que lo verdaderamente valioso no es simplemente saber si otro te tiene presente, sino comprender el significado de esa persistencia en tu interior. Si esa persona dejó una impronta tan profunda en tu psique, es porque de alguna forma te impulsó a descubrir aspectos de ti que antes ignorabas, a despertar en ti sentimientos, sea amor, pasión, aprendizaje o incluso dolor, que transformaron tu manera de ver las relaciones. Su influencia aún resuena en tu inconsciente, porque hay algo que debes entender. No estás condenado a quedar atrapado en un pensamiento recurrente sobre alguien. No te ves obligado a mantener viva una conexión solo porque tu mente no la deja ir. El poder reside en tu capacidad para decidir qué hacer con esa energía. Si sientes que alguien te piensa y esa sensación resulta ineludible, tienes dos opciones: permitir que ese lazo te ancle al pasado, cuestionándote sin cesar su significado, o utilizar esa energía para algo superior, para aprender de la experiencia, integrar aquello que la persona representó en tu vida y avanzar con mayor claridad. Al final, si alguien está destinado a formar parte de tu camino, lo hará sin que tengas que forzarlo. Y si esa persona se ha alejado, no significa que el vínculo haya sido en vano, sino que su papel se cumplió y su enseñanza perdura en ti. Jung explicaba que la finalidad del ser humano no es aferrarse al pasado, sino evolucionar integrando cada experiencia para volverse más consciente, fuerte y auténtico. Si alguien sigue presente en tu mente, en lugar de preguntarte si te recuerda, indaga qué puedes hacer con lo que su recuerdo te está enseñando. ¿Has sentido alguna vez que alguien permanece en tu pensamiento sin razón aparente? ¿Has experimentado sincronicidades que te hacen dudar si esa persona aún te considera? Comparte tu experiencia, ya que tu historia podría aliviar a quienes atraviesan situaciones similares. Y si este mensaje te ha llevado a reflexionar, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Quizá en este mismo instante, alguien en tu entorno esté buscando respuestas. Recuerda que las conexiones humanas trascienden lo visible. La mente y el inconsciente son terrenos amplios, donde los lazos se mantienen de formas que aún estamos aprendiendo a descifrar. La interrogante no se limita a si alguien más piensa en ti, sino a cómo decides actuar respecto a esa conexión. La respuesta está dentro de ti.